Dale, bro, dale. Se sabía. Ahorita. ¡Ey, hola! Épale. ¿Certificada? ¿Certificada? Sí. No, mañana. No, mañana, no, hombre. No, solo estamos teniendo extrema conversación. No estamos siendo irónicos. Bueno, pues el día de hoy, continuando con el temario, nos toca revisar el tema de síndrome compartimental abdominal. No vamos a ir directo sin meternos en tanto preámbulo. En parte de la agenda, pues prácticamente es una clase muy monográfica. Vamos a hablar un poquito de la introducción. Es necesario conocer algunos conceptos que vienen marcados prácticamente en la guía y en todos los artículos que lean sobre este tema, que pues nos mencionan de una manera muy relevante para entender. No podemos hablar de síndrome compartimental abdominal si no hablamos sobre hipertensión intraabdominal. Vamos a ver que hay una cierta diferencia nada más en la cuestión del concepto y del diagnóstico. Vamos a hablar de la clasificación también, hablar sobre la cuestión del diagnóstico de estas dos entidades, el tratamiento, y vamos a ver nada más la cuestión del pronóstico. Pues prácticamente la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal se encuentran con frecuencia en los pacientes de la UCI, y esto es lo mencionan muy frecuente porque muchos de los factores de riesgo que están establecidos para síndrome compartimental o hipertensión intraabdominal, pues son muchas de las causas por las que entran los pacientes de la UCI o el motivo del ingreso en ese contexto. Entonces, muchos de estos pacientes se encuentran en riesgo de presentar síndrome compartimental abdominal. De hecho, la gran mayoría de ellos puede cursar con un cuadro de estos y nunca haberlo diagnosticado. Incluso hay un artículo donde vieron, o más no donde vieron, sino que fueron e entrevistaron a intensivistas de Estados Unidos, los autores, los investigadores, y les preguntaron precisamente sobre estos padecimientos, y se dieron cuenta que solamente el 30% de los intensivistas de UCI en Estados Unidos tenía razón, o por lo menos sospechaba de síndrome compartimental abdominal, y de todos estos, menos del 30% abogaba o aplicaba a todo lo que es el concepto de diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Entonces, es un proceso muy subdiagnosticado. Por lo tanto, vamos a tener un poquito de incidencia ahí muy alternante de acuerdo a las cortes que leamos. Entonces, pues sí. La hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal es más frecuente en las UCIs médicas que en las UCIs quirúrgicas, y esto pues es intuitivo, ¿no? Obviamente, en las UCIs quirúrgicas, si entran pacientes, pues van a entrar por un problema prácticamente abdominal la gran mayoría de las veces. Entonces, pues es muy frecuente que le pongan mucha atención a esa parte. En cambio, en una UCI médica o polivalente, pues la gran mayoría de los pacientes no ingresan en un contexto de una lesión abdominal. Entonces, se priorizan principalmente las lesiones primarias y se deja en segundo o tercer término lo que es el abdomen. Por lo tanto, puede que se nos escapen las cuestiones del diagnóstico. Y pues como les comentaba, la incidencia es muy variable de acuerdo a la corte donde lo lean. Van a ver que en las UCIs médicas son un poquito más altas que las UCIs quirúrgicas. Va a depender también de la región donde se encuentren, pero más o menos el diagnóstico de estos dos síndromes pues se encuentra entre un 25 o un 30%. Incluso hay cortes que hasta el 60% de los pacientes se puede presentar, como por ejemplo en este estudio de corte, ¿no? Un estudio de corte prospectivo multicéntrico, donde se agarraron prácticamente arriba de 1,000 pacientes y se vieron la cuestión esta del diagnóstico. Vemos que de todos los pacientes que ingresaban, el 16.5% de todos los pacientes a los que se ingresaron se les determinó la presión intraabdominal y eran positivos para un cierto grado de hipertensión intraabdominal. Y posteriormente, después del día de la admisión, se volvieron a tomar de manera aleatoria presiones intraabdominales y se dieron cuenta que el 34% de los pacientes padecía un grado de hipertensión intraabdominal. Entonces se puede decir que prácticamente el 50% de todos los pacientes que ingresan a la UCI pueden cursar con un cierto grado de hipertensión intraabdominal. ¿Y por qué esto es importante? Porque vean aquí las gráficas. Los pacientes que tienen hipertensión
abdominal grado 2 se mueren más que los que tienen hipertensión abdominal grado 1 y consecuentemente los que tienen hipertensión grado 3, grado 4 se mueren más que los otros dos estadios anteriores. Entonces, esta es una enfermedad que nos va a atribuir mortalidad independiente de la causa por la que entren los pacientes. Entonces, es muy importante tenerla en cuenta. Hablando ya un poquito de la cuestión de los conceptos, la presión intraabdominal se ha definido como el estado estacionario oculto dentro de la cavidad abdominal, mientras que la presión intraabdominal normal en un paciente en estado crítico oscila entre 5 a 7 milímetros de mercurio. Obviamente esto va a cambiar de acuerdo al contexto de los pacientes, incluso en un contexto no patológico podemos encontrar niveles más altos de presión intraabdominal, como por ejemplo en los pacientes con obesidad, y dependiendo del grado de obesidad va a depender también la intensidad pues de esa presión intraabdominal, y en los pacientes que tienen, las pacientes embarazadas pues también va a cambiar ese nivel de presión intraabdominal. Hay ciertos estudios que te lo manejan que pueden estar entre 10 hasta 15 milímetros de mercurio y se puede considerar normal en esos pacientes. La hipertensión intraabdominal se define como la elevación patológica sostenida o repetida de una presión intraabdominal mayor o igual a 12 milímetros de mercurio, mientras que el síndrome compartimental abdominal lo definen como aquella presión intraabdominal mayor de 20 de manera sostenida con o sin una presión de perfusión abdominal menor de 60 y que a esto se le agrega una disfunción de nuevos órganos. Aquí la guía no es muy específica, o por lo menos los artículos no son bien específicos a qué se refieren con sostenida o repetida. Por ejemplo, si yo les pregunto cuánto tiempo tiene que estar sostenido para decir que es hipertensión abdominal, pues realmente no se sabe. Repetida, pues cuántas veces, pues tampoco no definen específicamente eso. Pero ahí revisando un poquito, hay ciertos autores en diferentes estudios donde ellos determinan que 2 a 3 mediciones de presión intraabdominal por arriba de 12, eso ya se considera hipertensión intraabdominal. Y la disfunción de nuevos órganos, pues también es otra pregunta, ¿no? que nos hacemos. ¿Cuándo vamos a atribuirle esa disfunción del órgano a si es la hipertensión abdominal la causante o si la misma patología de base ocasionó esa disfunción orgánica nueva? Entonces son preguntas que todavía están en el aire, todavía no se ha podido dilucidar o quedar en claro completamente la cuestión de la definición, pero pues esto es lo que hay. También la hipertensión intraabdominal se clasifica de acuerdo a grados, y estos se clasifican en grado 1 cuando la hipertensión va entre 12 a 15, cuando es de 15 a 16 se cataloga como un grado 2, un grado 3 va de 21 a 25 y grado 4 pues es arriba de 25 milímetros de mercurio. Esta clasificación es importante por dos cosas. La primera, el grado de hipertensión abdominal te va a dar riesgo de padecer síndrome compartimental abdominal. Asimismo, te va a dar riesgo de tener nuevas disfunciones orgánicas. Entonces, clasificarla a nosotros nos da nos prende un foquito rojo, pues, de que este paciente hay que ponerle mucha atención. Y la segunda es que, de acuerdo también al grado, son las intervenciones que vamos a hacer. Sí, cierto, la guía nos lo dice muy clarito que tiene que ser por escalones terapéuticos, pero vamos a ver que hay ciertas condiciones en las que los grados van a determinar también el tratamiento. Entonces es importante clasificarla de acuerdo al grado, precisamente por estas dos distinciones. Y también se puede clasificar si el síndrome compartimental o la hipertensión intraabdominal es primaria, secundaria o terciaria. Primaria, si el problema es o el sitio afectado principalmente es la cavidad abdominal o pélvica. Secundario es cuando la causa de estas condiciones son extraabdominales o extrapélvicas. Caso muy frecuente, la sepsis, pacientes sobrereanimados, pacientes que tienen titulaciones o programaciones de PIC muy altas tienen riesgo de padecer síndrome compartimental secundario. Y terciario, que también se le llama recurrente, es aquellos pacientes que tuvieron un episodio de síndrome compartimental que resolvió y posteriormente volvieron a presentar un segundo evento. Estos prácticamente son pacientes, casi se catalogan casi todos en procedimientos quirúrgicos, aquellos que se están reinterviniendo de manera frecuente. Entonces, esta es otra parte de la clasificación que manejan los diferentes estudios. Como parte de los factores de riesgo
como les comentaba, son causas muy comunes en pacientes críticos, tanto de UCI médica como de UCI quirúrgica. Vamos a ver ahorita cada uno de ellos, que muchos de los pacientes que tenemos incluso aquí tienen múltiples factores de riesgo para presentar este padecimiento. Algo que quiero resaltar, yo creo que es lo más importante de esta diapositiva, es predecir qué pacientes van a presentar el síndrome compartimental abdominal. Hasta ahorita, como en el resto de otras enfermedades, no hay alguna escala, algún score que te determine el riesgo de padecer síndrome compartimental abdominal. Tampoco hay un biomarcador que te diga este paciente tiene riesgo de presentar esta patología. Entonces es difícil catalogar a esos pacientes en algún riesgo. Por lo tanto, siempre hay que pensar en esta enfermedad. Y prácticamente los factores de riesgo los podemos clasificar de manera académica en 4 rubros, ¿no? Y que son prácticamente los 4 ejes sobre lo que va la fisiopatología, que es la reducción en la compliancia de la pared abdominal, el aumento del contenido abdominal extraluminal, un aumento del contenido intraluminal y condiciones sistémicas que se deban a fuga capilar. Aquí en esta tabla pues les pongo casi todos los factores de riesgo encontrados por la clasificación que les comentaba, y viene otro apartado que dice causas subyacentes que pueden contribuir a esa situación. Prácticamente no me voy a meter en ninguna de ellas, pero sí quiero resaltar que estas que marqué con marca texto son factores de riesgo independientes para presentar hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental abdominal. Es decir, no requieren de 2, de 3, de 4 factores, sino con ellos mismos solitos pueden darte el riesgo de presentar un síndrome compartimental abdominal. Eso se me hizo muy, muy interesante. Entonces, independientemente de la causa, de qué fue lo que llevó al síndrome compartimental, ya sea un trauma, un choque hipovolémico, una lesión tisular, todos estos van a ocasionar un cambio en el flujo, van a generar vasoconstricción en órganos que no son vitales, ¿no? Que le conocemos como no vitales. Y para priorizar aquellos órganos que son vitales, como el cerebro, las coronarias, el riñón. Entonces, esta vasoconstricción que se genera va a estar mediada por el sistema simpático. Esa vasoconstricción consecuentemente va a generar una hipoperfusión del resto de los órganos, principalmente de la cuestión abdominal, ¿no? Que esa hipoperfusión pues va a generar ese desbalance entre la oferta y la demanda, lo cual va a ocasionar principalmente 3 cosas: hipoxia tisular, un aumento en la producción de citocinas y una disminución en la producción de ATP. Como vemos, aquellos pacientes que tienen esta condición pues van a tener un aumento de las citocinas, y estas van a tener cierta respuesta en el cuerpo, van a aumentar la permeabilidad capilar. Esta permeabilidad capilar nos va a nosotros dar riesgo de presentar edema, inflamación y consecuentemente hipertensión intraabdominal. Vemos también que estos mismos procesos de citocinas van a aumentar la producción de radicales libres. Estos radicales libres pues son tóxicos para las células cuando se encuentran de manera abundante. Entonces esto mismo va a propiciar que haya daño celular, y este daño celular va a condicionar más inflamación. Esta inflamación va a ocasionar aumento de la permeabilidad capilar y se va a formar nuevamente el círculo, llevándonos al final a una hipertensión intraabdominal. Y un tercer mecanismo pues es la producción de ATP, ¿no? Cuando la célula se encuentra con esta deficiencia, ¿no? de nutrientes, pues cambia su metabolismo de un metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio. Por lo tanto, empieza a disminuir la producción de ATP. Esta disminución del ATP pues va a empezar a ser carente y a disfuncionar ciertas bombas que son necesarias para la célula, principalmente la bomba de sodio-potasio ATPase, que cuando llega a un punto crítico y deja de funcionar, pues va a generar una entrada de agua y sodio del extra al intracelular, generando edema celular, y ese mismo edema pues va a generar una disrupción de la membrana, ocasionando muerte celular, y consecuentemente se aplica el mismo sistema, ¿no? Esto es lo que pasa en cada uno de los órganos. Este es el mecanismo de por qué empieza a haber disfunción orgánica en todos los órganos que viene descrito en la definición, ¿no? Pero pues vamos a ver qué pasa en cada uno de los órganos. Esto es importante porque tenemos que estar pendientes, porque aunque diga que es síndrome compartimental abdominal, pues tiene repercusiones en órganos distantes, ¿no? En esta imagen viene explicado, esquematizado
¿Cuál es la interacción que tiene el aumento de la presión abdominal en el sistema cardiovascular? Vemos que tiene principalmente 4 mecanismos de cuál va a empezar a afectar el mecanismo cardiovascular. El primero es que el aumento de esta presión intraabdominal va a generar una compresión de la vena cava. Entonces esa compresión de la vena cava principalmente se vio cuando la presión intraabdominal es arriba de 12 milímetros de mercurio. Empieza a disminuir el flujo que va desde el flujo venoso abdominal de las extremidades hacia el corazón. Por lo tanto, no haber un flujo venoso adecuado, pues esto va a impactar en la precarga, siendo uno de estos de los mecanismos del gasto cardíaco. Por lo tanto, una compresión de la vena cava va a llevar a una disminución del gasto cardíaco. Una segunda mecanismo es que esta presión intraabdominal va a generar una elevación del diafragma. El diafragma va a subir, va a subir, entonces pues va a generar una disminución del compartimento torácico. Como sabemos, el abdomen tiene cierto grado de compensación de complianza porque pues es un tejido que tiende a ser un poquito más elástico y no hay algo que lo limite, tiende a irse hacia adelante, hacia los lados, a diferencia del tórax que tiene la caja torácica por las costillas, entonces tiene menos capacidad para compensar ese aumento de la complianza, entonces va a aumentar la presión que se encuentra dentro del tórax. Y este aumento de la presión dentro del tórax se va a expresar principalmente por un aumento de la presión intratorácica y por un aumento de la presión transtorácica que van a llevar a mecanismos de disfunción diferentes. El aumento de la presión intratorácica va a elevar la presión venosa central, pero la va a elevar de manera falsa. Como vimos aquí, no hay un aumento como tal del volumen estresado, sino que va a ser un aumento porque disminuye la capacitancia de esa vena. Entonces no va a haber un volumen estresado que lleve a una adecuada precarga, y esa precarga inadecuada pues va a generar una disminución del gasto cardíaco. Asimismo, esa presión transtorácica pues va a afectar lo que es la poscarga del ventrículo derecho. Sabemos que el ventrículo derecho es una cavidad de capacitancia y no de resistencia, entonces va a sufrir ante ese aumento de la poscarga, y eso va a generar una disminución del gasto cardíaco de manera directa o generando un tipo de interdependencia, aplastando o disminuyendo la complianza del ventrículo izquierdo, y esa disminución del ventrículo izquierdo va a afectar en la cuestión del gasto cardíaco, ¿no? Pues también afecta o comprime a la aorta, y esa compresión de la aorta pues va a generar un aumento de la poscarga que también va a afectar el gasto cardíaco, y la compresión directa de lo que es el riñón pues va a generar también una liberación o una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que como sabemos la finalidad de este sistema pues es aumentar la presión arterial, y eso pues va a generar también un aumento de la poscarga aunado a todo lo que vimos, que van a concluir todos en disminución del gasto cardíaco, que esto va a otorgar una disminución de la presión arterial media y consecuentemente una disminución de la presión de perfusión abdominal. Entonces es un poquito complejo, pero creo que está muy entendible la cuestión de la imagen, pero es prácticamente lo que sucede a nivel cardiovascular cuando hay un aumento de la presión intraabdominal. Y así consecuentemente vamos a ir viendo cada uno de los órganos. A nivel del tórax, como le comentaba, hay un desplazamiento cefálico del diafragma. Eso va a disminuir la complianza del tejido pulmonar. Se ha visto que presiones intraabdominales arriba de 16 milímetros de mercurio disminuye el 50% de la capacidad de la complianza del pulmón. Entonces es un sistema pues muy afectado, ¿no? Esa misma disminución de la complianza pues va a generarte un riesgo de presentar atelectasias por compresión, y esas atelectasias por compresión pues te va a llevar también a riesgo de presentar hipercapnia, hipoxemia, aumentos de los shunts, y se ha visto o se expresa como un aumento del trabajo respiratorio y datos de insuficiencia respiratoria, ¿no? También en los pacientes intubados se ha visto que los pacientes que tienen hipertensión intraabdominal empiezan a manifestar aumento de las presiones, principalmente la presión pico, la presión máxima, son las que se encuentran más afectadas, y la presión media de la vía aérea. Entonces es una manera de cómo se puede representar este aumento de la presión intraabdominal. Asimismo, como vemos, ese aumento de la presión que va del abdomen
afecta al tórax, y este aumento de la presión del tórax pues va a afectar también el retorno venoso que viene desde el sistema nervioso central. Entonces, al disminuir esa presión transyugular, pues esto va a también generar un aumento de presión a este nivel, condicionando también un síndrome compartimental intracraneal. Y esto se puede expresar en los pacientes con confusión, con delirio, con coma, ¿no? Pues también, como vemos, la hipertensión intraabdominal, pues su eje central pues es el abdomen, va a comprimir de manera directa el riñón, y pues esa compresión directa del riñón pues va a generar también pues una resistencia al fluido de venoso, por lo tanto pues va a generar un síndrome compartimental renal, que también le llaman. Y pues esto mismo se va a expresar con disminución del gasto urinario, aumento de azuados. ¿Qué más? Pues el abdomen también sufre, así como hubo un aumento de la permeabilidad vascular, pues este abdomen también tiene venas que se aplastan, disminuye lo que es el flujo venoso y arterial a ese sistema, entonces empieza a tener también isquemia, ¿no? Y aumenta el riesgo de presentar una translocación bacteriana. Entonces prácticamente, si se dan cuenta, son todos los sistemas que existen en el cuerpo se encuentran afectados, y parece que todo el punto central es la hipertensión intraabdominal. En esta imagen pues viene un resumen de todo lo que les comentamos. Pues prácticamente hay autores que te dicen que sí cumples con la definición de hipertensión intraabdominal, pero esta hipertensión intraabdominal puede afectar también el compartimento torácico y afectar también el compartimento intracraneal, pues eso se le puede denominar un síndrome policompartimental. Entonces muchas de las veces el síndrome compartimental abdominal no se va a presentar solo, siempre va a venir con repercusión en algún otro síndrome. Por eso ellos enfatizan en hacer una evaluación pues integral, ¿no? Prácticamente de todos los sistemas. Entonces, en base a esto, pues la presentación clínica va a ser muy sutil, ¿no? A pesar de que puede tener muchas manifestaciones clínicas. Puede haber oliguria progresiva, así como también hay disminución de la precarga, pues el corazón va a determinar que el volumen efectivo está bajo, entonces se va a liberar hormona antidiurética y eso pues va a generar oliguria. Va a haber aumento del requerimiento ventilatorio por las condiciones de la caja torácica que les comentaba. Los pacientes tienen riesgo de hacer hipoxemia hipercambio, entonces vamos a tener pacientes que van a ser difíciles de ventilar. Un aumento de la presión venosa yugular e hipoperfusión en ciertos pacientes. Sin embargo, la presentación clínica no nos orienta mucho, ¿no? Incluso hay un estudio donde evaluaron a los médicos intensivistas específicamente para ver si podían hacer diagnóstico solamente con la clínica. Obviamente no les dijeron, les dieron a los pacientes y ellos con la exploración física iban a determinar si tenían o no hipertensión intraabdominal, y prácticamente en el estudio después de varios ajustes determinaron el punto de corte 18 milímetros de mercurio, y como vemos en el análisis ya del estudio, la sensibilidad para el diagnóstico de estas patologías por clínica es del 60%, mientras que la especificidad es del 80.5%. Entonces, por eso las guías no ponen la exploración física como un método de diagnóstico para estas condiciones. Por eso todavía el diagnóstico de hipertensión intraabdominal pues viene siendo con la medición de la presión intraabdominal. Hay muchos tipos o formas de medir la presión intraabdominal, pero todavía el gold estándar viene siendo la medición intravesical. Ese todavía la guía de la Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental lo menciona como el gold estándar, y tiene muchas características por qué serlo. No es mínimamente invasivo, es fácil de realizar, ocupas un equipo médico pequeño y pues prácticamente lo haces a pie de cama del paciente. Y pues lo único que necesitamos es colocar esos aditamentos, ¿no? Yo todavía hasta la guardia pasada pensé que siempre se tomaba la presión intraabdominal con una sonda de 3 vías, hasta que vi que en la misma de 2 vías se puede realizar. Entonces, menos costo, ¿no? De estarle cambiando las sondas a los pacientes. Y pues prácticamente esos aditamentos son los que se ocupan: un pibecímetro, una jeringa y una solución salina para estar haciendo la irrigación. También hay otras formas de medir la presión intraabdominal, como es la gástrica, igual como se pone un balón esofágico para medir las presiones
a nivel del tórax, pues nada más se avanza a nivel abdominal y también nos puede dar la medición de la presión intraabdominal. Se puede hacer también colocando un catéter venoso central en la vena cava inferior, también se puede inferir la presión intraabdominal por medio de este método. Ciertos pues equipos que se pueden colocar intrauterino, rectal, vaginal. Hay otros protocolos también que viene la medición del pico de presiones en la ventilación mecánica, pero no es muy fiable por muchas cosas, ¿no? Desde factores pulmonares, intraabdominales y por patología de base. Otro después es la medición directa del peritoneo, nada más que es un poquito más difícil, no es por colocar unos sensores propiamente en el peritoneo para que haga la medición de esa presión intraabdominal. Y pues prácticamente no es reproducible, ¿no? Y sí se ocupa de costo médico. Se puede hacer también, o se puede inferir la presión intraabdominal por medio de ultrasonido, ahí dándole la medición del grosor de la pared abdominal. Realmente es una técnica un poquito difícil, pero pues se puede estimar la presión intraabdominal por espectroscopía o una cápsula de motilidad inalámbrica. Entonces hay muchas formas de hacer el diagnóstico o por lo menos medir la presión intraabdominal, pero aún así la medición intravesical sigue siendo la mejor y por ende la más estudiada. Prácticamente no me voy a meter en tecnicismos, pues lo único que hacemos es para empezar a tener bien relajado al paciente, porque el esfuerzo de las mismas respiraciones del paciente pues puede sesgar la medición de la presión intraabdominal. Entonces hay que tener bien sedado y con buena analgesia al paciente. Después lo vamos a colocar en una posición supina, y una vez colocado en la posición supina, lo que vamos a hacer es instilar de 20 a 25 mililitros de solución salina. Perdón, tenemos que vaciar la vejiga también antes de hacer la medición. Entonces se instila 20-25 mililitros de solución salina, nos esperamos de 30 a 60 segundos porque en ocasiones se estimula la vejiga y tiende a generar contracciones. Entonces nos esperamos ese tiempo para que no nos salgan esas mediciones al momento de estimar la presión intraabdominal. Una vez que ya se instila, pues colocamos nuestro punto flebostático a nivel de la línea axilar media en la cresta ilíaca ipsilateral. Y ahí mismo vamos a esperar hasta que deje de oscilar el PVcímetro. Ya cuando deje de oscilar, medimos nosotros en la fase expiratoria de la respiración dónde queda esa medición, y eso es lo que vamos a traducir nosotros como la presión intraabdominal. El problema es que aquí nos las marca en centímetros de agua y tenemos que convertirla a milímetros de mercurio porque es la unidad que menciona la definición del diagnóstico. Pues prácticamente esto es lo que hacemos en todos los pacientes. Pero pues también, así como es muy bueno, pues también tiene limitaciones, ¿no? Las presiones pueden variar entre individuos, como les comentaba. Pacientes con obesidad pueden tener un aumento de la presión intraabdominal y no ser necesariamente patológicas. Las pacientes con embarazo pues también tienden a aumentar un poco más la presión intraabdominal que individuos normales. Y resaltar otro punto de esta diapositiva, que el valor medido de forma aislada es inadecuado para definir síndrome compartimental abdominal. La misma guía lo dice, tiene que ser sostenida o repetida. Es decir, con una sola medición nosotros no podemos hacer el diagnóstico, tenemos que hacer una reevaluación subsecuente y con eso ver si el paciente pues amerita hacerle un abordaje como tal. Entonces este es otro punto muy importante de esta diapositiva. Hay mediciones inexactas en contexto de patología pélvica. Cuando hay hematomas ahí a nivel el hueco pélvico, estos pueden de manera mecánica comprometer la confianza de la vejiga y esto puede alterar la medición de la presión intraabdominal. Y en pacientes no intubados y que tienen una respiración pasiva, pues es un reto, ¿no? Lo que les comentaba, no tiene que haber ningún esfuerzo del paciente porque incluso la tos, el hablar, eso puede comprometer también un aumento de la presión intraabdominal y darnos una medición pues sesgada. Y pues sí, esas son unas limitaciones que puede tener esa modalidad con la que estamos midiendo la presión intraabdominal y siempre hay que identificarlas. Entonces la pregunta, ¿a quién le medimos la presión intraabdominal? ¿A todos los que llegan o solamente a los que tienen factores de riesgo? Bueno, pues no me crean a mí, la guía dice que aquellos pacientes que tienen 2 factores de riesgo o más son los que se tienen que medir la presión intraabdominal, por lo menos una basal. Ellos mismos te dicen que tengas una basal y que de acuerdo a la siguiente medición
vas a determinar si continúas con el protocolo de diagnóstico. ¿Cuándo es la otra medición? Pues de acuerdo a la guía te dice que si es elevado, es decir, por arriba de 12 milímetros de mercurio, el seguimiento lo tienes que hacer cada 4 a 6 horas. Mientras que si no es elevado, lo puedes realizar cada 24 horas o a demanda, ¿no? Si tú sospechas que hay una nueva disfunción, al principio te salió una presión intraabdominal normal y no hayas la causa de por qué está disfuncionando ese órgano, pues mides la presión intraabdominal, ¿no? Es la cuestión a demanda. Pero pues prácticamente este es el seguimiento, ¿no? que le damos a los pacientes. Y pues el diagnóstico, ¿no? Otra vez les vuelvo a poner aquí la definición. Es una presión intraabdominal sostenida. Esa es la característica de esta definición, ¿no? O que sea de manera repetitiva, más una insuficiencia orgánica que sea atribuible a la presión intraabdominal elevada. Todavía hay incluso autores que la ponen un poquito más difícil, si de por sí no se ponen de acuerdo con la definición o la ponen un poquito ambigua. Hay otros autores que te dicen que no importa tanto el número total de la presión intraabdominal, sino el gradiente o el delta que tiene ese aumento, porque eso puede condicionar también pues una disfunción orgánica en un paciente que pues previamente está sano. Entonces ahí todavía no se ponen de acuerdo y cada vez pues salen más indicaciones ambiguas de esta definición. Prácticamente ellos justifican que esto lo hacen para universalizar la cuestión de la definición y poder meter pacientes a estudios clínicos, ¿no? Pero pues queda mucho a deber la cuestión de la definición, como les comenté previamente. También podemos echar mano de la medición de la tomografía, ¿no? Hay ciertas mediciones en la tomografía que nos pueden dar un valor diagnóstico de presión intraabdominal. Uno de ellos pues es el diámetro abdominal máximo, anteroposterior y transverso, ¿no? Se mide prácticamente la porción más diámetro máximo del abdomen, que va desde la línea alba donde empieza el peritoneo hasta la región posterior donde termina el peritoneo. Y ahí mismo hacemos un trazo también desde la porción más lateral del peritoneo sobre esta línea, ¿no? Y un punto de corte superior a 0.8, eso nos da a nosotros una sensibilidad del 24%, pero especificidad del 100% para el diagnóstico de hipertensión intraabdominal. Perdón, corrijo, no es diagnóstico, sospecha de hipertensión intraabdominal. Mientras que hay otro también que es el índice de altura peritoneal abdominal, que también se mide igual en la región más anteroposterior de que tenemos en el abdomen, desde la línea alba donde empieza el peritoneo hasta la región más posterior. Y se hace una nueva medición que va desde ese mismo inicio hasta la región posterior del duodeno. Y ahí nos dan a nosotros 2 valores de puntos de corte, ¿no? Que depende del valor de corte que nosotros elijamos, pues va a cambiar la sensibilidad de especificidad. Si nosotros este índice nos da por arriba de 0.4, la sensibilidad es del 100%, mientras que la especificidad es del 55%. Y un punto de corte arriba de 0.55, a nosotros nos baja la sensibilidad, pero aumentamos la especificidad hasta el 85%. Este estudio se me hizo interesante porque agarraron a 6 médicos especialistas en imagen y les determinaron o les comentaron que hicieran estas mediciones para ver después si estos pacientes concordaban con una medición de la presión intraabdominal elevada, y se dieron cuenta que cuando tenían estos signos con estos puntos de corte, sí había muchos pacientes que tenían la presión intraabdominal por arriba de 12 milímetros de mercurio. Entonces podemos echar mano de este score para por lo menos tamizar a los pacientes que puedan tener un riesgo de hipertensión intraabdominal, no tanto para el diagnóstico. Y pues prácticamente el tratamiento, ¿no? El tratamiento se hace en base a 2 ejes. El primero pues es tratar las causas fisiopatológicas que lo determinan, así evacuando el volumen intraluminal, evacuando aquellas lesiones en el abdomen que ocupan espacio, mejorando la complianza abdominal, optimizando la fluidoterapia y dando pues un monitoreo hemodinámico importante, ¿no? Y esto lo vamos a hacer por escalones terapéuticos. La guía es muy clara, dice que tienes que hacer escalones terapéuticos para no irte pues a tratamientos que puedan ser altamente invasivos y que puedan tener muchas complicaciones después de realizarlo, ¿no? Entonces prácticamente vamos a ver cada uno por columnas y detallar
ciertas características específicas con el entendido de que se tiene que hacer por escalones terapéuticos. En cuanto a la evacuación del contenido abdominal, pues ahí la misma guía lo comenta, ¿no? Es colocar sonda nasogástrica o rectal en caso de que haya un estómago o un colon dilatado, ¿no? La misma guía le da una recomendación. Entonces hay que sondear a los pacientes que tengan este diagnóstico. Se puede usar mano también de procinéticos para evacuar ese volumen intraluminal con neostigmina, metoclopramida, eritromicina, son los procinéticos que vienen referenciados y que tienen en algún estudio. Se puede echar mano también de enemas y descompresión colónica con un colonoscopio en caso de que se requiera, ¿no? Y en ciertos estadios, escalones terapéuticos, reducir la nutrición, incluso hasta suspenderla, ¿no? Lleva más el riesgo de mantener la nutrición que el de suspenderla. Y aquí hay un estudio, ¿no? Un poquito reciente ahí de pacientes que tenían hipertensión intraabdominal secundaria a pancreatitis. Se hizo este ensayo clínico aleatorizado, fue con intención a tratar y prácticamente ingresaron 80 pacientes que tenían el diagnóstico de pancreatitis aguda y además diagnóstico de hipertensión intraabdominal. Prácticamente las primeras 24 horas que ingresaron al estudio les dieron tratamiento convencional para la pancreatitis y la hipertensión intraabdominal, y después de las 24 horas los abrieron en dos grupos. Unos que continuaban con el mismo tratamiento convencional y a otro que les agregaban neostigmina, ¿no? Esta es la dosis de neostigmina que estaban utilizando, y la dosis y la frecuencia iba variando de acuerdo a la cantidad de heces que tenían los pacientes. Pero prácticamente el resultado primario fue un cambio porcentual, no fue absoluto, fue porcentual de la presión intraabdominal a las 24 horas. Esta es la tabla sociodemográfica de los pacientes que ingresaron. Solamente quiero recalcar algo importante, que es los grados de hipertensión intraabdominal que entraron en este estudio. Vemos que la gran mayoría de ellos corresponden a una hipertensión abdominal grado 2, eran los más frecuentes, mientras que el grado 4 no hubo ninguno, y que síndrome compartimental, muy poquitos pacientes también entraron. Los resultados de este estudio, pues prácticamente el endpoint primario, que fue una disminución porcentual de la presión intraabdominal, pues fue estadísticamente significativo, fue un 18% en aquellos pacientes a los que se le dio neostigmina, versus 5.4% de los pacientes que no se les otorgó el beneficio de este medicamento. A pesar de eso, no hubo otra cosa que fuera con significancia estadística. Bueno, sí, el aumento del volumen de las heces, ¿no? Pues es esperado por el tratamiento, pero de ahí en fuera no hubo algún otro beneficio después de esto. No hubo beneficio en disfunción de nuevos órganos, mortalidad, estancia en UCI, no hubo esos desenlaces que nos importa mucho. Sin embargo, creo que la interpretación de este estudio es que es un medicamento que puede bajar la presión intraabdominal y que se puede utilizar en algún escalón terapéutico. Bien, ahora las lesiones que ocupan espacio y contenido intraabdominal, pues se puede utilizar el POCUS. Ahorita vamos a hablar de algo específico de esto. Todas aquellas colecciones intraabdominales que se encuentren ahí hay que drenarlas. Esa es la recomendación. Si tiene un absceso, si tiene un hematoma, todos tienen que pasar a hacer un drenaje de las colecciones. Principalmente se tiene que hacer por un drenaje percutáneo, eso sería lo ideal. Si no se puede, pues nos pasamos a una intervención quirúrgica, ¿no? Hay que drenar la ascitis. Muchos de estos pacientes hacen ascitis por el mismo mecanismo fisiopatológico que comentamos, entonces también hay que drenar esto. Y en caso de no encontrar alguna lesión, podemos ampliar un poquito el espectro diagnóstico tomando una tomografía para ver si hay alguna lesión que no identificamos al momento de hacer un rastreo abdominal o un ultrasonido que haya tenido un paciente, y que esas mismas lesiones intraabdominales que no estamos identificando puedan condicionar un aumento de la presión intraabdominal. En el POCUS, la guía te comenta principalmente 3 evaluaciones en 3 estadios diferentes, y en base a 3 regiones. La primera es colocar el transductor en la porción epigástrica, y esto es principalmente para evaluar qué contenido tiene a nivel el estómago y si está bien colocada la sonda nasogástrica para el drenaje. Un segundo región donde tenemos que evaluar es a nivel periumbilical y en ambas fosas ilíacas, y ellos determinan que principalmente íbamos a valorar si hay actividad intestinal
a nivel del colon y intestino delgado, pero pues yo creo que eso se puede hacer incluso con el estetoscopio, ¿no? Pero pues ellos es la recomendación que hacen. Y un tercer zona a evaluar pues son las regiones subdiafragmáticas bilaterales y región epigástrica, esto principalmente en la búsqueda de líquido libre o de colecciones que puedan estar ahí y que puedan influir en el aumento de la presión intraabdominal. Ese es el primer escalón a evaluar. Después ellos te recomiendan hacer una determinación del gasto cardíaco, esto para ir diferenciando o por lo menos orientándote en la cuestión de la reanimación de los pacientes. Y ya un tercero es ver cómo está la vena cava y los flujos venosos, ¿no? Abdominales. Eso como recomendación general. Ellos generalmente hacían esta evaluación de ultrasonido cada 6 horas, es decir, cada que se medía la presión intraabdominal, ellos volvían a hacer esta evaluación como una manera de que no se les pase nada, de estar ahí sobre ciertas condiciones del abdomen, pues que puedan ser identificables y que puedan ser tratables. Otra manera de tratar también estos pacientes pues es mejorar la distensibilidad de la pared abdominal, ¿no? Lo primero que te ponen es primero darle una buena analgesia y una sedación al paciente que corresponde. Hay que retirar todos aquellos materiales que puedan contribuir a la confianza, principalmente los pacientes quemados. Una escarectomía les ayuda mucho en la cuestión de la distensión abdominal, o aquellos que generan restricción abdominal, ¿no? Aquellas vendas que puedan traer por alguna lesión que se las pusieron, o pacientes que traen lesiones pélvicas, ¿no? Y que traen ahí unas fijaciones con las sábanas, pues esto puede también aumentar la presión intraabdominal y pues es parte del tratamiento, ¿no? Considerar la posición de Trendelenburg, que esta pues prácticamente vamos a ver ahorita las condiciones las condiciones fisiológicas de por qué se recomienda, y posteriormente el bloqueo neuromuscular. La exposición de Trendelenburg pues prácticamente va en base a esto, ¿no? Se hizo este estudio donde vieron la medición de la presión intraabdominal en un paciente que está completamente supino. Vieron que pues, esa es la presión intraabdominal, la medida pues con las condiciones que tiene. Si a un paciente nosotros le damos una posición de por lo menos 30 grados, que es uno de los criterios de calidad que tenemos en las UCIs como parte del protocolo de neumonía cero, vemos que la presión intraabdominal pues aumenta, ¿no? Para por lo menos 3 milímetros de mercurio. Y si le damos más, hasta 45, pues esta aumenta todavía 6 milímetros de mercurio más. Y vemos que pues prácticamente la posición de Trendelenburg, al momento de nosotros aplicarla, hasta lo contrario, en igual de subir, disminuye la presión intraabdominal al momento de colocar a los pacientes. Entonces, por eso es la recomendación pues, de hacer la posición de Trendelenburg. Ahí después serían artículos de una Trendelenburg invertida, que también se ha visto que no aumenta tanto la presión intraabdominal como se reportó en este estudio, pero esta sería como que la justificación de por qué utilizar la medida de la posición, ¿no? Obviamente evaluando el riesgo-beneficio, la cuestión de las intervenciones, ¿no? De neumonía, pacientes con hipertensión intracraneal. Entonces hay que individualizar el caso al momento de otorgarle la posición. Y el bloqueo neuromuscular, pues la guía sugiere que sea breve, ¿no? Con bolos de bloqueo neuromuscular en instancias leves a moderadas. Aquí hay un estudio, realmente no hay muchos estudios de bloqueo neuromuscular, son estudios muy pequeños. De hecho, hice un reporte corto, ¿no? Entonces, aquí en este estudio lo que hicieron es que agarraron 10 pacientes y evaluaron diferentes mediciones. Presión intraabdominal, presión arterial media, presión de perfusión abdominal, PVC y la frecuencia respiratoria. En este caso, la intervención fue bolitos de cisatracurio, calculados a 0.15 miligramos por kilo. Le estaban dando bolitos a los pacientes y les midieron la presión intraabdominal en diferentes tiempos. Y vemos que los pacientes que se les respondieron, pues prácticamente a los 15 minutos ya tenían un descenso de la presión intraabdominal, que fue con una significancia estadística, y no tuvo impacto estos bolitos de bloqueo neuromuscular en el resto de las evaluaciones que hicieron. Entonces, también una forma de traducir pues el resultado de este estudio es que es otra opción que podemos utilizar para disminuir la presión intraabdominal de manera transitoria, como un puente hacia una terapia definitiva. Otro apartado que también pues, está un poquito ahí
poco explícito en los diferentes artículos es cómo optimizar la fluidoterapia, ¿no? Vemos que desde el primer escalón terapéutico ahí te lo pone la guía, ¿no? Optimiza la fluidoterapia, pero no te dicen cómo, solamente te dicen apunta a un balance neutro o ligeramente negativo al tercer día de tratamiento. Entonces, prácticamente no te dice hay que hacerlo así, hay que reanimarlo así, hay que desreanimarlo así. Solamente te dicen considera evitar la reanimación excesiva de líquidos. Entonces también son muy ambiguos, ¿no? De cómo especifican ese manejo de la fluidoterapia. Pero pues hay gente que se encarga de estudiar todo este tipo de cosas y le echó muchas ganas. Incluso hicieron revisiones de toda la evidencia que existe en la cuestión de fluidoterapia en los pacientes precisamente con hipertensión intraabdominal, y prácticamente lo que concluyen pues es que nosotros debemos de llevar un protocolo o llevarlo hacia un protocolo que es este, ¿no? Obviamente él lo inventó y pues va a acomodar todos los resultados en base a este protocolo. Él justifica en este artículo que es mejor tener un protocolo bien establecido a una reanimación liberal, como hemos visto, ¿no? Entonces prácticamente tenemos que hacer una evaluación dinámica, continua, diaria de todos los pacientes y ver en qué fase de la reanimación vamos, porque si nos pasamos, nos quedamos en cierta reanimación, podemos llevarle u otorgarle al paciente un factor de riesgo. Vimos que la reanimación excesiva es un factor de riesgo para pacientes, es un factor de riesgo para presentar esta enfermedad. Y hay diferentes puntos de corte porque se han determinado en diferentes patologías, pero prácticamente la gran mayoría, arriba de 3.5 litros de un balance acumulado total, ya es un factor de riesgo para tener hipertensión intraabdominal. Y lo que también refiere es que cuando vayamos en las mismas fases de la reanimación o de la fluidoterapia, evitar irnos hacia el otro extremo, ¿no? Generar una hipovolemia al paciente, esa hidrofobia que a veces nos da, pues también puede ser perjudicial en el paciente, ¿no? Principalmente por esto, ¿no? Él determina esta imagen donde se van perpetuando cada uno de las condiciones que puede presentar el paciente si le damos una mala reanimación, ¿no? Vemos que empieza a tener una retención de sodio y agua por lo que comentamos, ¿no? El mecanismo fisiopatológico, la implicación hormonal, eso va a edema intestinal, edema de vísceras, y esto pues va a aumentar la presión intraabdominal. Consecuentemente, nosotros lo vamos a ver como una lesión renal aguda o oligúrica, y lo primero que vamos a hacer es, le falta agua. Entonces vamos a ponerle agua y va a proseguir el mismo caminito. Después va a haber una compresión de la vena mesentérica, esta misma va a haber una presión de las venas que llevan la sangre hacia el corazón, disminuyendo la precarga, y lo que vamos a hacer nosotros al momento de estimar, hay baja precarga, pues es ponerle más líquido. Entonces lo que vamos a hacer es perpetuar la lesión. Por eso él determina un protocolo bien establecido para guiar la fluidoterapia, ¿no? Que es prácticamente lo que hacemos. Incluso pues ellos que se llevan, los que son autoridades mundiales, pues es lo que recomiendan, no están recomendando cosas fuera de otro mundo. El uso de cristaloides hipertónicos y coloides para la prevención de estas condiciones, pues prácticamente no. Lo único con lo que se puede justificar o con lo que se justifican es que son ahorradores de líquidos, pero realmente cuando está establecida la hipertensión intraabdominal, el manejo de líquidos o el líquido que le des es independiente, pues. Entonces no hay una recomendación como tal, ¿no? Podemos utilizar diuréticos de asa para llevar a ese paciente al balance negativo deseado que nos recomendaban, y también podemos utilizar terapias extracorpóreas para llevar a ese balance negativo, también como una terapia puente a un tratamiento definitivo. Prácticamente hay pocos estudios también de la terapia de reemplazo renal. Hay uno que me llamó mucho la atención, ahí está la referencia, donde prácticamente lo que hicieron es darle esta terapia de reemplazo renal a los pacientes para medirles ciertas condiciones, medirles la presión intraabdominal pre y post tratamiento, así como medir también el balance que tiene y el impacto que va a tener en la presión intraabdominal, y otras evaluaciones hemodinámicas, ¿no? Medían también el índice de volumen diastólico final global y el agua pulmonar, el agua extrapulmonar. Entonces prácticamente ellos utilizaron, bueno, a mí intuitivamente también pues dije, van a ultrafiltrar a los pacientes con una modalidad de SCUF, y lo que utilizaron es hemofiltración y SLED, terapias SLED, y solamente les daban tratamiento por 6 horas. Ese era como que el protocolo que realizaron. Entonces medían la presión intraabdominal antes de la terapia y la medían después, y como vemos en la imagen sí tiende a disminuir
la presión intraabdominal después de darle el tratamiento. También vemos que el impacto en el balance de líquidos en esta gráfica de distribución tiende a irse a una mejor correlación cuando la presión intraabdominal está hacia abajo y corresponde con el balance de líquidos negativo. Y obviamente pues las condiciones hemodinámicas pues también mejoraron, ¿no? Estas condiciones hemodinámicas cabe recalcar que se midieron con termodilución, ¿no? Esa fue la manera en que los determinaron. Entonces estas terapias extracorpóreas podemos utilizarla también como una terapia puente y parte del tratamiento no complementario de la presión intraabdominal. Utilizaron la terapia con el objetivo de bajar la presión. Esa es la indicación. No tenía ninguna otra indicación. Nada más. Así. Está bien raro, ¿no? No, se me llamó la atención que ninguno tenía síndrome compartimental, de acuerdo a la definición, ¿verdad? Porque ninguno tenía más de 20. Es como, por ejemplo, en la tabla de ese rato de la neotenina, ninguno estaba arriba del grado 4, 0. Y sin embargo, había pacientes con 6 en cada grupo con compartimental, utilizando la definición de los 20. Entonces, por eso introdujeron lo de la definición de que no es tanto el valor, sino lo rápido y consistente de la presión intraabdominal. Las embarazadas, cirróticos, los que tienen asitis, obesos y así, toleran mucho mejor la presión intraabdominal por lo crónico que es ahí el aumento de la presión intraabdominal. Tiene menos riesgo de desarrollar a tolerar más presión. Así es. Y como alguna vez les compartí, ¿no? Esta imagen, ¿no? De que si mejor realizamos perfusión del tejido y en base a esto hacer la intervención, aplicamos igual la ley de Ohm aplicada al sistema cardiovascular, que dice que la diferencia de presión va a ser dividida por la resistencia, ¿no? Que esta diferencia de presión la vamos a determinar como P1 menos P2 y que esta presión va a ser la presión arterial media menos la PVC de acuerdo aplicada al sistema cardiovascular, pero cuando lo aplicamos a algún otro tejido pues va a depender cada uno de ellos, ¿no? En este caso, si es el riñón, por la presión de la vena renal, y en los pacientes que tienen presión intraabdominal va a ser en base a ese objetivo. Aquí mismo también les propuse que hay diferentes formas de interferir en la cuestión del tratamiento. Entonces en estos pacientes pues también hay ciertos puntos donde podemos intervenir. Uno de ellos es la presión de perfusión abdominal, que prácticamente es es la resta de la presión intraabdominal menos la PAM, y el objetivo es mantenerla por arriba de 60 milímetros de mercurio. O sea, ¿por qué ese punto de corte? Bueno, pues se ha visto que en los estudios una presión de perfusión abdominal menor de este valor predice mortalidad en los pacientes. Por lo tanto, es un objetivo que debemos de llevar. Entonces, quedaría la fórmula en este caso, así, con estas intervenciones. Una PAM, pues con fluidoterapia y vasopresor, la presión intraabdominal disminuyendo los contenidos ya sea intraluminales, extraluminales, la posición, el uso de diurético, de terapia de reemplazo renal, y las resistencias disminuirlas con bloqueo neuromuscular y tratamiento quirúrgico. Entonces son diferentes intervenciones que podemos hacer y que pues pueden ser altamente aplicables, ¿no? Y en este estudio que les comentaba, que fue donde evaluaron cuál era el parámetro que mayormente pues predecía supervivencia, ¿no? Aquí lo llaman en este estudio, y vemos que la mejor fue la presión de perfusión abdominal, ¿no? Sobre todo cuando está arriba de 60 milímetros de mercurio, incluso fue fue el mejor parámetro que tuvo mejor área bajo la curva. Entonces en base a eso justifica que la presión de perfusión abdominal puede ser un factor que predice mortalidad de manera independiente. Me voy a apurar ya por cuestiones de tiempo. Otra cosa que me interesa ver pues, es el manejo ventilatorio de estos pacientes, ¿no? Como les comentaba, va a haber una implicación muy importante ahí del sistema respiratorio en estos pacientes. Incluso lo tuvimos con una paciente ahí en las camas, donde pues, sí era un poquito caótico estarle manejando el ventilador, ¿no? Entonces prácticamente los factores que van a afectar a la que es la pared abdominal, la pared torácica, pues son múltiples, y aquí viene de manera directa la presión intraabdominal, ¿no? Entonces sí hay una implicación documentada en estos. Prácticamente son todas las formas que cambia la presión intraabdominal a nivel pulmonar. No me voy a meter en esto porque prácticamente ya los vimos. Entonces son todos estos cambios que se pueden efectuar cuando un paciente tiene hipertensión intraabdominal. Y aquí se hizo un estudio donde evaluaron precisamente qué beneficio tenía hacerle una laparotomía descompresiva a los pacientes, ¿no? Tenemos una base
en este pulmón, donde vemos que hay 4 regiones, ¿no? Una que es la región de hiperinflación, que prácticamente corresponde un poquito por ciento, una área que está bien aireada, así lo determino, una porción que está pobremente aireada y una porción que no está aireada. Es una condición pulmonar, ¿no? En un paciente que tenía factores de riesgo. Entonces este paciente desarrolló hipertensión intraabdominal. Vemos cómo en la siguiente imagen hay cambio de estas regiones diferentes influenciadas por la hipertensión intraabdominal, que después de que se le hizo la laparotomía descompresiva, las condiciones pulmonares cambian a como estaban previamente. A lo mejor no regresan a como estaba normalmente, pero sí hay un cambio considerable de las presiones a nivel pulmonar una vez que se hace o se libera pues esa presión intraabdominal que está ocasionando ese cambio, ¿no? Y también lo determinan en esta imagen, ¿no? A mayor presión intraabdominal vamos nosotros a necesitar mayor presión de la vía respiratoria para abrir esos alveolos. Y prácticamente este autor pues da diferentes recomendaciones de cómo hacer el manejo ventilatorio en nuestros pacientes, ¿no? Y lo determina en 4 columnas. Pacientes que son normales como para tomar un punto de referencia, pacientes que tienen SDRA, pacientes que tienen hipertensión intraabdominal nada más y pacientes que tienen el problema respiratorio y la hipertensión intraabdominal al mismo tiempo. Entonces prácticamente no hay muchas modificaciones. Realmente este estudio ahí viene, está chido porque ahí viene cómo hacen la comparativa en estudios humanos y en estudios animalitos. Entonces ven las diferencias que puede haber entre ellos y en base a eso sacan recomendaciones, ¿no? Y dentro de los parámetros a evaluar pues son varios, ¿no? El volumen tidal pues prácticamente no cambia, es similar, ¿no? Nada más en los pacientes con SDRA pues sí nos bajan un poquito a 4 mililitros por kilo de peso predicho, y esto para la condición de la microprotección pulmonar. Igual hace la misma recomendación en los pacientes que tienen hipertensión intraabdominal, porque son medidas pues, que han impactado ahí en el tratamiento. La presión plató, también ellos dan una recomendación de manera específica en hipertensión intraabdominal que tú la debes de ajustar a tu presión plató objetivo en base a esta fórmula, ¿no? Es como que intentar de ajustar esa presión plató influenciada por la hipertensión intraabdominal. Igual al rato les paso esta diapositiva para que hagan el ejercicio. No cambia la driving pressure, no cambia la presión transpulmonar con balón esofágico. El PIB de manera inicial pues tampoco cambia, eso lo vamos a ir determinando como una programación inicial. Lo que sí cambia es la titulación del PIB, aquí sí va a cambiar, ¿no? Sabemos que hay diferentes estrategias para dosificar el PIB. En los pacientes con ARDS la que mayor tiene evidencia pues es la tabla PAFIO2, pero en los pacientes con hipertensión intraabdominal hay mucha controversia, todavía no se ponen de acuerdo cómo titular el PIB. Ellos en este estudio recomiendan que nosotros titulemos el PIB en centímetros de agua de acuerdo a la presión intraabdominal que tiene el paciente en milímetros de mercurio. Y hay otros autores que te dicen que le pongas el 50% de toda la presión intraabdominal que tiene el paciente o el 70%. Por poner un ejemplo, si tengo un paciente con una presión intraabdominal de 16, pues ponerle la mitad, ¿no? 8 milímetros de mercurio, o al 70%, aumentarle un poquito. Realmente no hay mucha evidencia. Incluso este mismo artículo te dice que al no haber una evidencia sólida, bien establecida, pues no dan una recomendación que titules y dosifiques el PIB de acuerdo a lo que ya sabemos, ¿no? La compliance que tiene. Y algo que puede pasar también, que no están exentos, es si el paciente requiere pronarse, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vimos que en la tablita que les comenté de las posiciones, la posición prona aumenta también la presión intraabdominal, pero pues hay ciertas condiciones donde el riesgo, el beneficio, supera el riesgo. Entonces estos pacientes sí se han hecho estudios donde dan técnicas de cómo pronar a los pacientes, ¿no? Ellos recomiendan poner 2 aditamentos a nivel del tórax y otro a nivel de la pelvis, el del tórax sirviendo para un mejor reclutamiento alveolar y pues para dejar caer pues la presión intraabdominal y que aumente la confianza intestinal de abdominal, ¿no? Entonces, realmente no hay un aumento muy considerable de la presión intraabdominal en estos pacientes, pero como les comento, el beneficio supera el riesgo. Y también hay otras formas de hacerlo, ¿no? Hay quienes simulan esta misma posición, pero al revés, poniéndole un peso en el tórax, principalmente para disminuir la confianza anterior, mejorar la confianza posterior, y ponen pues como una cámara de succión
para ir liberando esa cuestión de la presión intraabdominal. Entonces, un paciente que tiene hipertensión intraabdominal, está ciliado, sí se puede pronar, ¿no? Siempre evaluando el riesgo-beneficio. Y el tratamiento quirúrgico, pues es el último paso, ¿no? La guía de dar las recomendaciones para hacer ese tratamiento quirúrgico. Se debe hacer una descompresión a todos los pacientes que tienen una PI arriba de 25 milímetros de mercurio, que son refractarios a tratamiento. Una descompresión quirúrgica. Hay otros autores que dicen que se tiene que hacer una descompresión antes, si la presión intraabdominal se encuentra entre 15 a 25 milímetros de mercurio, debido a que sus estudios han encontrado menor datos de falla orgánica, mayor supervivencia. Y hay otros que dicen, no interesa tanto la presión intraabdominal, vemos cómo está la presión de perfusión abdominal, porque es la que realmente el parámetro que ha visto que impacta en la cuestión de mortalidad. Entonces ellos recomiendan descomprimirlo cuando la presión de perfusión abdominal es menor de 50 milímetros de mercurio. Pero aún así, a pesar de que los criterios están establecidos, hay recomendaciones de guías, pues esta intervención pues va encaminada a lo que determine el cirujano, ¿no? Por eso la cuestión de las técnicas de cómo realizar esa apertura de la cavidad abdominal pues va a depender también de las condiciones del paciente y de que si estuvo reintervenido o no. No me voy a meter en tecnicismos tampoco. Les resalto cuánto reduce de presión intraabdominal el abrir a un paciente y pues los beneficios que va a tener, ¿no? Y las diferentes modalidades que tiene. Asimismo, quisiera recrearnos las complicaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque estos pacientes, una vez que los descomprimen, aquí llegan a la terapia, entonces tenemos que estar nosotros pendientes de las complicaciones. Tuvimos una paciente hace unos meses también, donde estuvo con un aumento de la presión intraabdominal, la abrieron y prácticamente se expresó como un síndrome de isquemia y reperfusión y pues tuvo un desenlace que fue pues considerado a esta complicación. Entonces, pues sí es importante tenerlas en cuenta ya por condiciones de tiempo. Pues, no sé si tengan dudas. Oye, Vilito, de lo que decías, de lo chequera, de que, por ejemplo, pues sí es difícil, ¿no? No voy a decir falla hipertensión abdominal más una falla orgánica nueva, ¿no? Pero pues uno de los órganos más sensibles es el riñón. Entonces a veces es difícil que tengas un síndrome compartimental si tu uresis está normal, pues no tienes datos de falla renal. O esa falla orgánica nueva se habla solamente por el tema de la perfusión, o que tanto se considera la falla ventilatoria atribuida a la hipertensión abdominal como otra falla ventilatoria por la PI aumentada por la interdependencia del diafragma hacia el pulmón. Porque vemos que incluso se opta para hasta prono cuando desarrolla un CDRA secundario a pancreatitis, por ejemplo, o a otro escenario, ¿no? Pues sea, no es el único escenario, pero quizás sea uno de los más comunes, dado que la PI aumentada en muchos de los casos por pancreatitis y hacen CDRA secundario por la misma pancreatitis, ¿verdad? Y sobre todo aquellos que necesitan pronar para el manejo del pulmón, cuando a veces, no sé, hay otras estrategias antes de llegar a prono, o sea, como en qué escenario utilizar una medida salvatoria de meterlo a prono, porque la falla ventilatoria, el hipoxemia y lo demás va a culminar antes de que, si sabes qué, estamos hablando de PI aumentada en un prono y de qué tanto está impactando uno sobre otro como una falla orgánica nueva para decir, sabes qué. Sí, mejor tratamos, es que es un sistema de ida y ven, pues, o sea, si a lo mejor ya el SRA que tiene, pues está impactando también a la presión intraabdominal, la presión intraabdominal está ocasionando también un compromiso ventilatorio. De hecho, esa es una de las preguntas de las dudas que me quedaron, pues, ¿cuándo le podemos nosotros atribuir esa falla orgánica a la presión intraabdominal? Por lo que comentaba el doctor Alemán. Sí. Ahí eché mano de la literatura que revisé y también de ChatGPT, de BARD, y tampoco vieron cómo determinar, pues. Lo que pasa mucho con la guía, bueno, me tocó también el tema el año pasado, que deja muchos puntos muy ambiguos. Te dice qué hacer, te dicen, te sugerimos un balance neutro al tercer día, esperando que durante la reanimación, la mayoría de los pacientes que manejan una presión intraabdominal elevada aquí en UCI, que es una PI esperada de 7 a 12. En la mayoría de los pacientes de UCI, por el tema de la terapia, la fluidoterapia previa y la reanimación en otros servicios, o aquí, incluso aquí mismo, ¿no? Que te debuta con una presión abdominal de 7 a 12, te dice aquí pues prácticamente, no, pues una presión intraabdominal sostenida, y qué bueno que hiciste la especificación del qué tanto el timing, o sea, el tiempo de que se
que se presentan las cosas, ¿no? Porque subimos cada 4, cada 6, venía la tabla de la WSAX, así donde ven de la presión intraabdominal, cuándo se mide y cómo medirla. En la parte de abajo, en la letrita de abajo, viene eso de cada 4, cada 6 horas. O sea, hablando de que hicimos paso 1. Entonces, 4 horas, cuando mucho 6 horas, si la aparece alterada, para ver, paso 2, ¿no? Paso 3, para decir, ¿sabes qué? Paso 3 paso. O decir, ¿sabes qué? Paso 1, paso 2, porque lo aclaras en cuanto a los pasos 1, 2, 3, no saltarlos. Decir, paso 4, ¿qué onda? No sigue funcionando ningún tipo de estrategia, van a seguir la terapia descompresiva. Porque sí, a la primera pues nos ha tocado, ¿no? Que a la primera pie elevada, no sostenida, no más ni siquiera de 4 horas sin ninguna intervención como tal, trabajar el abdomen, pues siento que es como medio apresurado, ¿no? El no tener la definición clara de qué es sostenido. O sea, hablando de escala 4 y me lo mantengas por arriba de, con esa falla, arriba de 4, cada 4 horas, pues arriba, a pesar de la escalonada de manera correcta, o algo se está haciendo mal ahí. Y el problema también que veo es eso, ¿no? La ambigüedad de decir, La definición. optimizar la fluidoterapia, pues sí, pero ¿cómo? Ahora es muy complejo lo de los manejo de los fluidos, ¿no? Porque, por ejemplo, luego nos guiamos mucho que con la vena cava, ¿no? Pero si hay una hipertensión intraabdominal también pasa eso, ¿no? La vena cava está comprimida y a la visión con el ultrasonido te pasa a ti que la vena pareciera depletada, ¿no? De hecho, el caso que les iba a comentar era prácticamente sobre los flujos venosos, pues. Y nada más rapidito, una paciente que tenía falla cardíaca derecha se descompensó y llegó pues, con datos de falla aguda. Entonces le hacen la valoración y ven pues que prácticamente los flujos están normales, los flujos venosos, le dan diurético y deja de orinar. Entonces empiezan a ver qué es volumen, qué es algo obstructivo, nada. Y dicen, no, pues hay que medir la presión intraabdominal. Y ven que la presión intraabdominal de la paciente era de 22 milímetros de mercurio. Entonces tenía citis, le hacen la paracentesis y ven cómo cambia el flujo venoso por la influencia que tiene la presión sobre los vasos venosos. Entonces ahí sí nos da como para un Vexus moderado, ¿no? Sí. Hay un cambio de la onda SD, hay una pulsatilidad de la vena porta, ya pulsa el flujo venoso renal. Entonces lo que hicieron es darle diurético, la descongestionaron y ya postdiurético pues ya mejoró el patrón venoso. Entonces es muy cierto lo que comentas. Ya nos ibas a privar de esa perla por el tiempo, ¿no? No. Qué bueno que lo tomas. Sobre todo también porque te propone el focus, pero la verdad dices, bueno, en epigastrio muchas veces la dilatación de los intestinos te utiliza muchas veces el ultrasonido, el focus, porque pones el ultrasonido y ves tiene aire, ¿no? Aire, no alcanzas a ver nada más que a lo mejor líquido libre, lo que sí podemos agarrar en correderas y así, pero en epigastrio yo nunca he visto una sonda, la he visto lateral, del lado izquierdo la sonda en el estómago, pero en el epigastrio no he visto ventaneado el estómago, ¿dónde verlo? Me he visto del lado izquierdo. Sí, busqué imágenes también y está bien que lo propongan, pero igual, como herramienta yo creo que me iría más hacia ver lo del líquido cítico como un contribuyente a tratar de evacuar ese líquido si está contribuyendo, claro que la evidencia es suficiente, decir, se tiene que evacuar cualquier volumen intraabdominal. Lo que comentas de la tomografía se me hace un poquito difícil de asimilarlo, bueno, lo estudiaron y todo eso, pero el control de los que sí tenían la piel aumentada no dijeron nunca cómo fue tomada, bajo qué equipo y lo demás. No era transvesical. Y era en adecuadas condiciones porque el destino pues relaciona con una tomografía, es difícil traducir una presión con una tomografía, y sobre todo bajo la definición de que el fenómeno de la presión intraabdominal depende mucho de la confianza abdominal de un paciente dado y la velocidad de instauración, no tanto una distancia. Hay gente que puede tener los mismos diámetros y distancias y no manejar una presión intraabdominal de esa manera. Entonces sí siento como que podría darte una luz en cuanto a tamizaje, pero no la pondría por encima de una medición objetiva. No, a ver, lo que me gustó de ese estudio es la especificidad, o sea que un 100% significa que a los sanos, o sea, a los descartos, pero, o sea, te sirve más para eso, ¿no? Más que para detectarlo, como para decir, no, es casi imposible que tengan. Es una herramienta, también la puse porque pues a todos los pacientes vienen posquirúrgicos y eso le hacemos tomografía, pues entonces puede... Pero luego además, espérate, porque por ejemplo, si tienes un padecimiento, o sea, la toma de la presión gold estándar está bien, pero si tienes una patología pélvica, ahí hay problema.
Entonces, pues es una herramienta que no creo que se pueda desestimar. Me hizo interesante. Y yo creo que por último retocar el tema del autoaplicado, o sea, de que muchas veces yo creo que hay más apertura, hay más luz de que si el intensivista cree que la sobrecarga de líquidos podría llegar a contribuir en el momento a manejar la presión de un paciente, tomar la iniciativa de colocar catéter, programar todo el primer listo, porque si por lo menos creo que fueron 2 casos previos de no se negaba a un hospital porque no tenía que indicación por los criterios de SCAM, bla, bla, bla. Cuando a veces la sobrecarga estaba atribuida a la hipertensión y todo problema ventilatorio está dado por, ya hay más apertura, sobre todo cuando te preguntan otra vez en qué fase utilizamos el ultrafiltrado para antes de descomprimir el paciente o después, según el caso, ¿no? Lo comentaste después, pero digo porque sí es importante considerar el hecho de, si sabes que no está orinando, no lo logro ni con diurético, ni escalón diurético con bomba, ni algún más puro, cualquier otra estrategia que te ayude a evacuar o sacar el líquido del paciente, sí considerar a corto plazo la situación de algún ultrafiltrado, sobre todo cuando vas viendo ya, si vas ya en escalón 3 y dices, ¿sabes qué? Parece que estamos chacha y una vez irte preparando para, probablemente esto lo voy a ultrafiltrar. No al momento de que ya te dices cuenta escalón 3, pasando 3-4 horas, apenas estás poniendo el filtro y lo demás, y el personal, y como que hice quizá un poquito ponderando la evolución del paciente. No comentaron nada no dicen nada sobre los equipos ya calibrados específicos para PIA a comparación del sondaje vesical. Porque ya hay traductores de presión calibrados para conexión y te da la presión intraabdominal. Sí, continua, ¿no? Continua ya directamente, sí, es que... Hay reportes donde usan el mismo de la línea arterial y lo colocan al traductor de la PVC y de hecho es el sí, lo he visto que no se lo conectan a la línea arterial como traductor de idioma y dan la presión arterial, pero hay otros localizados, cuando ven compartimentales localizados en demás, aparatillos de calibrado para tener que mencionar en la web, por lo menos las guías previas que la había revisado, los sistemas de calibraje a comparación del sondaje vesical. Y tener cuidado, normalmente si les tocan las cuestiones de las PVC, el PVCímetro todavía te da en centímetros de agua. Hay algunas que ya están calibradas en darte los milímetros de mercurio ya ponderadas, hay algunas que ya son especiales para PIA, vienen no en centímetros de agua, ya te dicen ya son milímetros de mercurio porque ya dosificaron o ya le pusieron así en la escalera, nomás checar el empaque.